Durante siglos, los susurros de un hombre envuelto en el velo de lo inasible viajaron por caminos de polvo y piedra. Lo llamaron Lao Dan, aunque otros decían Laozi, el viejo maestro. Su nombre, en realidad, se convirtió en un símbolo, en un eco de sabiduría tan antigua que parece nacer de la misma entraña del mundo. Nadie puede asegurar que haya existido con carne y hueso, pues su figura se disuelve como un espejismo en la frontera entre el mito y la historia. Tal vez fue un hombre, tal vez fue un sueño colectivo, o tal vez fue el Tao hecho palabra. En su tiempo, se decía que conocía los secretos del equilibrio y la armonía, que podía doblegar el poder de los reyes con la suavidad de un pétalo, que su mirada era tan serena que el furor de los ejércitos se disipaba a su paso, y que en sus manos reposaba un libro, no escrito con tinta común, sino con la caligrafía del vacío, la tinta del silencio, la letra de lo eterno. Ese libro era un espejo, capaz de devolver a quien lo leyera la imagen auténtica de su propio espíritu, libre de toda máscara. Hoy, en el umbral del abismo digital, cuando las voces son ruido y las ideas se venden como mercancías, los versos atribuidos a Lao Dan despiertan de su letargo, surgen como un lamento, como un susurro prohibido, recordándonos que la naturaleza no necesita ser forzada, que el poder verdadero no habita en la violencia ni en la prisa, sino en la renuncia, en la fluidez, en la renuncia a dominarlo todo. Muchos han intentado descifrar el código oculto del Tao. Han doblado sus páginas, han memorizado sus frases, pero pocos se han atrevido a descender al centro de su misterio. Porque el Tao no se entrega al lector superficial, no revela su poder al que solo busca entenderlo con la razón. El Tao se desliza en el corazón, se filtra en la respiración, se adhiere a los huesos, y cuando logra anidarse en el espíritu, transforma al ser humano en algo nuevo, en algo temible y a la vez infinitamente compasivo. Dicen que Lao Dan abandonó su mundo cuando comprendió que la corrupción había echado raíces demasiado profundas, que subió a lomos de un búfalo negro y se marchó hacia el oeste en silencio para no volver jamás. En la puerta de la frontera, un guardián le suplicó que dejara su enseñanza escrita. Se dice que, con la pluma sumergida en la esencia del universo, el anciano plasmó 81 versos, cada uno de ellos una chispa de revelación, un hilo de fuego destinado a atravesar las edades. Esos versos, hoy, se nos presentan como un conjuro, un llamado a soltar las ataduras, a comprender que no hay mayor poder que aquel que no se ejerce, a mirar el flujo de las cosas sin interrumpirlo, y descubrir así el pulso secreto que mantiene vivo el cosmos entero. El Tao no es camino recto, no es un sendero de certezas, no es un mapa que puedas memorizar. Es la corriente invisible que brota del origen y regresa siempre al origen, arrastrando todo con ella, sin violencia, sin rencor, sin apego. En este audiolibro, abrirás las páginas de un legado que muchos temen leer, porque en sus frases, sencillas y a la vez imposibles, se esconde la promesa de la disolución del yo. Y nadie se atreve a soltar la ilusión de ser alguien. Nadie quiere perder la máscara, pues la máscara nos ha protegido del vacío desde el día en que aprendimos a hablar. Pero aquellos que escuchan, aquellos que se dejan penetrar por el ritmo secreto del Tao, descubren que detrás de la máscara no hay nada que temer, porque el vacío no es muerte, sino cuna de toda creación. Los sabios antiguos conocían este secreto y lo guardaron con celo. Lo protegieron de emperadores, de soldados, de comerciantes, de todo aquel que pretendiera usarlo como arma. Lo envolvieron en paradojas, en metáforas, en silencios, para que solo el corazón sincero pudiera leerlo de verdad. Hoy, esos velos caen para ti, y la voz del viejo maestro regresa, atravesando las tinieblas del tiempo, para sembrar en tu mente la semilla de una verdad que no podrás desoír. Escucha con atención,
No te aferres a entenderlo todo. No intentes descifrar cada palabra como un código rígido. Déjalo entrar, déjalo latir contigo, porque el Tao no se explica, el Tao se experimenta. Y cuando lo experimentas, ya nada vuelve a ser igual, que este sea el umbral, que tu oído sea el portal, y que tu conciencia libre al fin se atreva a cruzar hacia ese lugar donde las palabras no alcanzan, pero donde el sentido late eterno y perfecto. Capítulo 1. El susurro del maestro invisible. Nadie sabe con certeza de dónde vino. Llamaban Lao Dan, el viejo maestro, aunque para muchos su nombre era tan solo un título prestado, una sombra de algo más grande, algo que no podía describirse con palabras mortales. Sus pasos eran tan ligeros que apenas marcaban el polvo de los caminos, y su mirada contenía un abismo tan profundo que quienes se atrevieron a mirarlo de frente sintieron temblar su propio espíritu. Cuentan que en los pasillos del antiguo palacio de Zhou, su presencia era silenciosa, casi imperceptible, pero tan poderosa que bastaba para alterar el pulso de los príncipes y los generales. En su semblante se reflejaba la quietud de un lago sin viento, y en sus manos arrugadas brillaba la energía de un poder invisible, difícil de nombrar, pero imposible de negar. Cuando hablaba, su voz no surgía de la garganta como la de los demás hombres, sino que parecía brotar del silencio mismo, de ese lugar que antecede a todo sonido y a todo pensamiento. Por eso lo llamaban el maestro invisible. Su sabiduría no podía ser atrapada, y su enseñanza era como el viento que se siente sin verse. En aquel tiempo, la corte estaba sumida en el caos, intrigas, traiciones, guerras sin fin, el hambre y la desesperación. Los señores se disputaban territorios con la misma ferocidad con que los cuervos desgarran la carne de un cadáver. La gente clamaba por justicia, pero la justicia había sido vendida al mejor postor, y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, una presencia como la suya encendía un resplandor de esperanza. No era un soldado, ni un juez, ni un rey, era apenas un anciano de ropas sencillas, con el caminar pausado de quien no tiene prisa, y sin embargo, su sola existencia era una ofrenda de paz. Los rumores decían que el viejo maestro había penetrado la esencia misma del Tao, que había bebido de su manantial secreto y que su mente se había vaciado de toda ilusión. Nada le turbaba, nada le retenía, nada lo poseía. Era como el agua que fluye y se adapta a cualquier cauce, pero nunca deja de ser agua. Su presencia recordaba a todos que la naturaleza no necesita ser forzada para florecer, y que el verdadero poder reside en la suavidad. Algunos intentaron ponerlo a prueba. Querían saber si aquel anciano era un impostor, un charlatán disfrazado de iluminado. Lo desafiaron con preguntas afiladas como dagas, buscando hacerlo tropezar. Pero él respondía con parábolas que nadie podía desmontar. Sus palabras parecían vacías, y sin embargo, dentro de ese vacío palpitaba una fuerza que trastocaba certezas, rompía orgullos, desarmaba corazones endurecidos. Incluso los más belicosos, al escucharlo, sentían que un extraño sosiego brotaba en lo más profundo de sus entrañas. En las noches de luna creciente, se decía que Lao Dan caminaba solo por los jardines del palacio, contemplando las sombras danzantes de los sauces. Allí, el murmullo del viento era su aliado, y el canto de los grillos su único coro. Aquellos que se atrevieron a seguirlo en secreto escucharon fragmentos de su pensamiento, palabras tan suaves que parecían caer con la misma delicadeza que el rocío. Todo pasa, murmuraba. Nada permanece, y su voz viajaba como un hilo de humo, flotando en el aire, atravesando los muros invisibles del tiempo. Una noche, un joven escriba, atormentado por la miseria de la guerra, se armó de valor y se postró ante el anciano. Suplicó una respuesta, una guía, para aliviar el sufrimiento de su gente. Lao Dan,
sin mirarlo directamente, apenas susurró: «Para que el mundo sea recto, primero tu corazón debe ser recto. Si corriges tu corazón, tu hogar sanará. Si tu hogar sana, tu aldea florecerá. Y si tu aldea florece, el reino entero hallará paz». Después se marchó, dejando al joven con lágrimas en los ojos, pues había comprendido que el cambio nunca comienza fuera, sino dentro de uno mismo. Así, noche tras noche, el maestro invisible recorría el palacio sin ser interrumpido. Los guardias bajaban la vista cuando lo veían pasar, sintiendo que un frío desconocido tocaba sus almas, y algunos aseguraban que en su presencia sus pecados se volvían insoportables, como brasas encendidas en la conciencia. Era como si su mirada tuviera el poder de revelar los rincones más oscuros del corazón humano, allí donde nadie se atrevía a entrar. Dicen que el emperador en persona llegó a temerlo, porque la autoridad del trono se basa en el miedo, y el viejo maestro no temía a nada. Ningún decreto podía encadenarlo, ningún castigo podía doblegarlo. Era libre, y su libertad era tan grande que se volvía peligrosa, porque todo poder teme a quien no puede ser comprado ni seducido. Pero Lao Dan no buscaba destruir nada, no deseaba tronos, ni templos, ni riquezas. Su único propósito era transmitir la semilla de la armonía, plantar en cada corazón el recuerdo de la verdad olvidada. Y esa verdad era tan simple que resultaba insoportable para quienes vivían sumidos en la codicia. La naturaleza fluye sin esfuerzo, y el hombre debería imitarla. A lo largo de aquel invierno interminable, los rumores crecieron. Algunos decían que era un santo, otros que era un demonio disfrazado de anciano para poner a prueba la virtud de los hombres, y otros más que no era de este mundo, sino un emisario de las fuerzas invisibles que rigen el destino. En cada boca, el nombre de Lao Dan tomaba un matiz distinto, pero todos coincidían en algo: donde él estaba, la violencia se detenía, aunque solo fuera por un momento. Pocos comprendieron que su mayor poder no venía de hechizos ni conjuros, sino de su serenidad, una serenidad tan profunda que desarmaba cualquier agresión. Los poetas de la corte escribieron versos sobre él, llamándolo el susurro que calma a los tigres, la sombra que detiene la espada, porque en su paso hasta los guerreros más feroces sentían el peso de su propia locura y se descubrían indefensos ante la paz que irradiaba. El maestro invisible no enseñaba en aulas ni dictaba lecciones en voz alta. Enseñaba con su sola presencia, con su modo de caminar, con su forma de respirar. Aquel que sabía observar, aprendía. Aquel que solo deseaba conquistar, no entendía nada. Así era su método, tan abierto como el cielo, tan libre como el agua, tan imprevisible como el viento que cambia de dirección. Y así, en aquel mundo herido, el susurro del viejo maestro comenzó a extenderse más allá de los muros del palacio, viajando por caminos de polvo, cruzando montañas, sembrando la semilla de un poder tan inmenso como desapercibido. Un poder sin violencia, sin espadas, sin ejércitos. El poder de la auténtica sabiduría, que no necesita proclamarse porque resplandece sola como la luna llena en el silencio de la noche. Capítulo 2. El Tao sin nombre. Dicen que el maestro invisible hablaba de un camino tan antiguo que ningún hombre podía recordarlo. Un camino que existía antes que las montañas, antes que el cielo, antes incluso que el pensamiento mismo. Lo llamaban Tao, pero él advertía que nombrarlo ya era distorsionarlo, porque en el momento en que pones nombre a lo innombrable, lo aprisionas, le robas su esencia y lo conviertes en otra ilusión más. El Tao no puede ser poseído, no puede ser explicado, no puede ser dibujado en un pergamino ni encerrado en un templo. Es tan vasto que rebasa toda forma, tan sutil que penetra todo lo que existe, tan vacío que se vuelve el origen de cuanto vemos y cuanto ignoramos. Lao Dan decía que intentar atraparlo era como tratar de encerrar el viento entre los dedos
o retener el agua en un puño cerrado. Cuanto más te esfuerzas, más se escapa, porque el Tao no tolera ser forzado. Los sabios de la antigüedad temían hablar de él, porque sabían que las palabras podían corromperlo. Preferían el silencio, un silencio vivo, lleno de matices, donde la intuición podía desplegar sus alas y tocar el pulso de lo eterno. Lao Dan hablaba solo en parábolas, usando imágenes para acercarse a un misterio que sabía imposible de definir. Decía que el Tao es como un recipiente vacío, siempre disponible, pero nunca agotado, como un manantial que maná sin cesar, aunque nadie lo alabe ni lo reconozca. Para la gente de la corte, esas palabras eran un enigma irritante. Ellos querían reglas, definiciones claras, leyes inquebrantables. Querían controlar al pueblo, controlar la vida, controlar el destino. Y sin embargo, allí estaba Lao Dan, hablando de algo que se reía de todo control, de algo que fluía más allá de todo mandato. Su voz era como un relámpago que partía en dos sus certezas, recordándoles que el universo no obedece decretos, y que la naturaleza misma sigue un ritmo profundo que no puede ser torcido por el capricho humano. Una tarde, un alto consejero le preguntó, con la arrogancia de quien cree saberlo todo: «Maestro, ¿cómo podemos gobernar a los hombres si no podemos nombrar el orden?» Y Lao Dan, con una calma inquebrantable, respondió: «Nombrar el orden es ya desviarse del orden, porque cuando nombras, divides. Cuando divides, creas conflicto. El verdadero orden es tan natural que no necesita palabras». Aquella respuesta retumbó en los salones como un trueno, dejando a todos mudos. La corte estaba acostumbrada a decretos y edictos, a leyes talladas en piedra. Pero aquí había un anciano que hablaba de un principio que se rige solo, sin castigos ni recompensas, sin juicios ni premios, sin necesidad de la intervención humana. Aquello era inconcebible para su mente aferrada al poder. En las noches de luna nueva, cuando la oscuridad reinaba sin interrupciones, Lao Dan caminaba entre los jardines y contemplaba los estanques quietos. Veía reflejado en sus aguas el misterio del Tao, inmóvil, profundo, silencioso, y sin embargo conteniendo en sí todas las posibilidades. Allí encontraba el aliento más puro, un aliento que le recordaba que el universo respira sin esfuerzo, y que su propio cuerpo también podía respirar así, sin ansias, sin tensiones, sin deseos. Para el viejo maestro, comprender el Tao era regresar al origen, abandonar las ambiciones, las glorias, las conquistas, volver a la sencillez, a la raíz, a la pureza de un niño que aún no sabe pronunciar palabras, y por eso no se enreda en mentiras. Solo desde esa inocencia, decía él, podía surgir la auténtica armonía, porque todo lo demás eran cadenas, apariencias, disfraces que terminan pudriéndose con el paso de los años. Los discípulos, fascinados, anotaban cada frase con devoción. Querían conservar aquel conocimiento, atesorarlo, estudiarlo. Pero Lao Dan les advertía: cuando atrapáis mis palabras en el papel, ya habéis perdido el Tao. El Tao no puede escribirse, debe vivirse. Así, la enseñanza se volvía como un perfume sutil. Podía impregnar el espíritu de quien estaba atento, pero se evaporaba en cuanto alguien intentaba embotellarlo. Esa era su magia, y también su desafío: no dejarse atrapar, no dejarse reducir a fórmulas. Y sin embargo, Lao Dan sentía compasión por los hombres. Sabía que, aunque el Tao fuera imposible de nombrar, la humanidad necesitaba señales, luces que marcaran el camino, aunque fueran borrosas. Por eso escribió sus versos, breves, enigmáticos, poderosos como relámpagos. Cada uno era una chispa que podía encender la conciencia de quien supiera escuchar más allá de las palabras. Algunos de aquellos versos aún sobreviven. Dicen que quien los lee con el corazón limpio, sin prejuicios, sin miedo, puede sentir el latido del universo en su propio pecho, y que por un instante se convierte en parte de ese flujo invisible
que une todas las cosas. El Tao sin nombre es un océano inmenso. Sus olas acarician cada rincón del mundo sin distinción, y su profundidad no puede ser medida. Lao Dan invitaba a sumergirse en sus aguas sin temor, a dejar atrás las piedras del ego, las anclas de la codicia, y a confiar en la corriente que nos lleva de regreso a casa. Quien se atreve a entrar en ese océano, decía el maestro, ya no vuelve a ser el mismo, porque en la vastedad del Tao uno descubre que no hay fronteras, no hay enemigos, no hay separación, todo late en un mismo pulso, el pulso eterno de la creación, silencioso y perfecto. Así comenzaba la verdadera transformación, no desde la imposición, no desde la fuerza, sino desde la rendición, porque solo quien se rinde al Tao descubre la fuerza que no necesita violencia, la suavidad que vence toda dureza, la luz que no ciega, sino que guía. En el reino de Hou, pocos pudieron aceptar estas palabras. Su mente no estaba preparada para soltar el control. Y sin embargo, el rumor del Tao siguió propagándose, de boca en boca, como un viento que nadie podía detener. Y cada noche, en el susurro de los sauces, algunos corazones escuchaban algo que no podían explicar, algo que no tenía nombre, pero que despertaba una paz antigua, una paz que pertenecía a todos los seres, más allá del tiempo y más allá de cualquier frontera. Capítulo 3. La no acción que transforma todo. Entre los discípulos del viejo maestro había un joven que no lograba comprender la serenidad de su maestro. Observaba a Lao Dan caminar sin apuro, hablar sin imponer, moverse como una brisa apenas perceptible. Y sin embargo, todo cambiaba a su alrededor cuando él estaba presente. Gobernantes, soldados, mercaderes, campesinos, todos parecían aquietarse, contener su ira, suavizar sus gestos. El joven preguntó una noche, intrigado, «Maestro, ¿cómo puedes transformar a los hombres sin obligarlos?» Lao Dan, con una sonrisa suave, respondió, «Porque no los transformo». Estas palabras dejaron al joven más confundido aún. ¿Cómo podía ser que alguien que no intervenía lograra alterar la realidad misma? Lao Dan volvió a hablar, como quien derrama agua en un cuenco vacío. La mayor fuerza reside en la no acción. El agua no lucha contra la roca, pero termina por desgastarla. El árbol no se esfuerza en crecer, simplemente crece. El Tao no se empeña en gobernar, y sin embargo todo obedece su ritmo. La idea de Wu Wei, la no acción, era un relámpago en la mente del joven. En su mundo, gobernado por la ambición y el afán de dominio, nadie concebía el poder sin imposición, sin dureza, sin fuerza. Para ellos, actuar era siempre intervenir, forzar, aplastar resistencias. Pero Lao Dan enseñaba lo contrario. El verdadero poder brota de quien fluye, de quien se convierte en cauce para las cosas en lugar de un obstáculo. En el palacio de Hou, esta enseñanza generó temor. Los consejeros no podían aceptar que el orden naciera de la espontaneidad, de la flexibilidad, de la suavidad. Ellos edificaban murallas de normas, decretos y castigos, confiando en la dureza como el único camino. Por eso no comprendían a Lao Dan, y lo miraban con recelo. En su serenidad percibían una amenaza, la amenaza de derribar todas las justificaciones de su poder. Una tarde, durante una tormenta que sacudía las banderas imperiales, Lao Dan caminó hasta el jardín, contemplando cómo el viento doblaba los bambús. El joven discípulo le acompañaba, empapado por la lluvia, esperando una revelación. El maestro alzó la vista hacia las cañas flexibles, que se mecían y resistían sin romperse, mientras los árboles más rígidos se quebraban y caían. «Mira», dijo, «¿ves cómo el bambú sobrevive y el tronco orgulloso se parte? Así actúa la naturaleza. Así actúa el Tao». El joven comprendió al fin que la no acción no significa inercia, no significa pasividad. Significa dejar que las cosas sigan su curso natural, sin imponer violencia donde no hace falta.
significa participar del flujo, sin oponerse a él, confiando en la fuerza silenciosa que gobierna todas las cosas sin proclamarse dueña de nada. Lao Dan enseñaba que el gobernante ideal no necesita gobernar porque su sola presencia inspira orden, que el sabio no da órdenes porque su ejemplo disuelve la ignorancia, que el hombre verdadero no se exalta a sí mismo porque su humildad es tan evidente que conmueve los corazones. Así, el joven empezó a observar al viejo maestro con otros ojos. Vio que no había tensión en sus pasos, que su respiración era amplia y calmada, que su mirada no juzgaba, sino acogía. Cada gesto era tan natural como el brote de un loto en el estanque. Y sin embargo, de aquel aparente vacío brotaba una fuerza capaz de detener el filo de las espadas, una autoridad tan firme que ni un ejército hubiera podido doblegarla. Se decía que quien dominaba el arte de la no acción podía gobernar todo el reino sin mover un solo dedo. No porque el reino se doblegara ante él, sino porque el reino, al observar su ejemplo, encontraba el equilibrio por sí mismo. Esta enseñanza resultaba tan revolucionaria que muchos la consideraron peligrosa. ¿Cómo mantener el control si el pueblo aprendía que podía vivir en armonía sin tiranos? El rumor de la no acción cruzó las aldeas como un perfume sutil. Algunos campesinos comenzaron a aplicar sus principios. En lugar de arar la tierra a la fuerza, la escuchaban, la cuidaban, la dejaban descansar y la tierra devolvía su generosidad. Algunos comerciantes dejaron de estafar y con honestidad atrajeron prosperidad duradera. Incluso algunos soldados, al recordar las palabras de Lao Dan, bajaron las armas convencidos de que la paz era más fuerte que el hierro. Era como si una semilla silenciosa se hubiera esparcido. La idea de que el mundo puede transformarse sin ser forzado, sin ser violentado, sin ser herido. El joven discípulo empezó a sentir en su propio cuerpo esa transformación. Sus pasos se hicieron más livianos, su voz menos ansiosa, su mirada más profunda. Ya no necesitaba gritar para hacerse escuchar, porque su silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Una noche, al contemplar la luna reflejada en el agua, comprendió por fin la lección de su maestro: actuar sin forzar es confiar. Confiar en que la vida, si no la ahogamos con expectativas y miedos, florecerá de manera natural. Confiar en que el orden no nace de la imposición, sino del ejemplo. Confiar en que el Tao cuida de todo, si uno no se empeña en contrariarlo. Y así, la no acción se convirtió en la mayor revolución de todas. Una revolución sin banderas ni ejércitos, sin gritos ni sangre. Una revolución silenciosa, delicada, paciente, que transforma el mundo desde dentro, sin llamar la atención, sin escribir su nombre en monumentos, pero dejando huellas invisibles que perduran más allá de cualquier victoria. Quien domina la no acción, decía Lao Dan, se convierte en parte de la naturaleza misma. Y la naturaleza no compite, no ambiciona, no codicia, simplemente es. Y porque es, permanece invencible. Capítulo 4. El equilibrio de los contrarios. Desde el principio de los tiempos, el mundo ha danzado en el vaivén de las fuerzas opuestas, la luz y la sombra, la suavidad y la dureza, el movimiento y el reposo, la vida y la muerte. Allí donde el hombre común ve conflicto, Lao Dan veía armonía, porque comprendía que nada existe de manera absoluta, toda forma depende de su opuesto para revelarse, y todo opuesto contiene en su interior la semilla de su contrario. En el reino de Hu, la guerra había sembrado resentimientos profundos. Los hombres se mataban por el poder, convencidos de que la victoria era un bien supremo. Pero el viejo maestro enseñaba que toda victoria siembra la semilla de la derrota, y toda derrota puede abrir la puerta a la victoria. Así como el día inevitablemente da paso a la noche, y la noche engendra el amanecer, nada permanece fijo.
El equilibrio no es estático, es un flujo constante, un latido que nunca cesa. Lao Dan hablaba del yin y el yang no como símbolos de lucha, sino como compañeros que giran eternamente uno alrededor del otro. Cuando el yin alcanza su plenitud, germina el yang, y cuando el yang se desborda, surge el yin para templarlo. Esta danza silenciosa sostiene al universo, recordándole que el exceso conduce al colapso y que la falta de medida destruye incluso las obras más bellas. Una tarde, mientras caminaba por los arrozales, el maestro invisible vio a unos campesinos pelear por un canal de riego. Cada uno reclamaba el agua solo para su parcela, convencido de que el otro era su enemigo. Lao Dan, con voz tranquila, se detuvo ante ellos y señaló el cauce. Si el agua se queda quieta, apesta. Si solo corre para un lado, seca la tierra. Debéis dejarla fluir en todas direcciones, y así el arroz crecerá para todos. Los campesinos guardaron silencio, comprendiendo la profundidad de aquellas palabras. El equilibrio no es poseerlo todo para uno, sino permitir que cada parte cumpla su función. Ni retener, ni dejar escapar por completo, solo fluir, con respeto al ritmo de la naturaleza. El viejo maestro veía con claridad que el mundo humano se extraviaba cuando elegía un extremo y despreciaba el otro. Quien busca ser solo fuerte, termina quebrado. Quien busca ser solo suave, termina sometido. El secreto era danzar entre la fuerza y la flexibilidad, saber endurecerse cuando la tormenta amenaza y ceder cuando el sol regresa. Así actúa el bambú, tan flexible que soporta la ventisca, pero tan firme que sostiene su propia forma. Los generales de la corte escuchaban con escepticismo. Ellos se forjaron en la dureza, despreciaban la compasión, temían que el equilibrio los debilitara. Pero Lao Dan no buscaba debilitar a nadie. Su enseñanza era un recordatorio de que solo la armonía puede perdurar. La espada hiere a su enemigo, pero también al espíritu de quien la empuña. El odio destruye primero a quien lo alberga antes de arrasar al otro. Así hablaba Lao Dan, y algunos comenzaron a escucharlo de verdad. Entendieron que proteger la vida es más sabio que celebrarla solo cuando brilla, que respetar la muerte es honrar el ciclo completo, y que cada cosa tiene su momento. La flor no puede florecer eternamente, ni el invierno ser eterno, porque la eternidad pertenece al cambio, no a la permanencia. El joven discípulo que acompañaba al maestro preguntó en una de esas tardes silenciosas: «Maestro, ¿cómo puedo vivir en equilibrio si mi corazón late entre la rabia y la ternura?» Lao Dan lo miró con una sonrisa suave y dijo: «Si rechazas tu rabia te partirá por dentro. Si niegas tu ternura, te volverás piedra. Permite que ambas respiren en ti. Así sabrás cuándo actuar con firmeza y cuándo con compasión». Aquella respuesta se grabó en el alma del joven como un fuego benévolo. Entendió que el equilibrio no es una línea recta, sino un movimiento continuo, que incluso las emociones más oscuras pueden iluminarte si sabes escucharlas, y que las más luminosas pueden volverse peligrosas si olvidas que también tienen sombras. En los días siguientes, la corte de Hou pareció calmarse. Los rumores decían que las palabras del maestro invisible habían sembrado dudas en los más duros, que incluso los generales comenzaron a contemplar la posibilidad de negociar antes de alzar las lanzas. Lao Dan no necesitaba más que su voz suave para inclinar voluntades, porque había aprendido que el corazón humano, en el fondo, busca la armonía, aunque tema confesarlo. Y así, con la paciencia del agua, el viejo maestro enseñó que la vida solo florece cuando se abrazan los contrarios. Que el verdadero poder no está en vencer sin piedad, sino en mantener el balance incluso cuando todo parece inclinarse al desastre. Porque la balanza universal nunca deja de moverse, y aquel que sabe adaptarse a su ritmo permanece firme cuando los demás caen. Quien entienda el equilibrio de los contrarios, enseñaba Lao Dan, nunca temerá el cambio, porque sabrá que el cambio es el corazón del mundo, y así su mente se volverá tan amplia como el cielo,
tan libre como el viento y tan fuerte como el agua, que aunque parezca débil, talla las piedras a su antojo. Capítulo 5. El arte de desaparecer. Pocos podían seguirle el rastro. Lao Dan aparecía y desaparecía como la niebla de la mañana. Un instante estaba entre los hombres, y al siguiente nadie sabía dónde encontrarlo. Su presencia era tan discreta que pasaba inadvertida para la mirada superficial, pero en el fondo de cada corazón despertaba un eco imposible de silenciar. El arte de desaparecer no consistía en huir ni en esconderse por temor. Era, según el viejo maestro, un arte mayor, una forma de trascender el ansia de reconocimiento y la carga del prestigio. En un mundo devorado por el ego, donde cada palabra busca aplauso y cada gesto busca admiración, el desaparecer se convierte en la mayor libertad. Lao Dan enseñaba que aquel que sabe retirarse a tiempo jamás será vencido. Quien sabe marcharse antes de que lo corrompan los honores, antes de que lo devoren las expectativas, conserva intacto su espíritu. Porque nada hay más peligroso para el sabio que la fama, es una cadena sutil, hecha de alabanzas, que termina esclavizando su esencia. Una noche, cuando la corte celebraba una victoria militar, Lao Dan abandonó el salón sin despedirse. Mientras los nobles brindaban y alzaban cánticos de victoria, el viejo maestro cruzó los corredores en silencio, como un reflejo apenas visible. Solo su joven discípulo advirtió su partida y corrió tras él. Maestro, preguntó confuso, ¿por qué os marcháis en el momento de mayor gloria? Lao Dan, con mirada serena, contestó, porque la gloria atrae el desastre, y donde todos festejan, el ego crece como una bestia hambrienta. Yo no alimento esa bestia. Aquellas palabras calaron en el joven como un aguijón dulce. Comprendió que el sabio no busca quedarse donde florece el aplauso, sino donde puede nutrir su alma. Y a veces, nutrir el alma implica volverse invisible, retirarse antes de ser devorado por la vanidad de los demás. El arte de desaparecer también era una estrategia sutil para sobrevivir en un mundo convulso. Cuando los vientos del poder soplan con demasiada violencia, el sabio se retira. Cuando los ejércitos marchan con ansias de conquista, el sabio se vuelve aire, y nadie puede asirlo. Lao Dan decía que la roca dura termina siendo partida, pero el vacío jamás puede ser dañado. Muchos confundieron esto con cobardía. Algunos generales lo acusaron de huir de los problemas, de no querer enfrentarse al desorden del reino. Pero el viejo maestro no huía, se apartaba para que su voz no se ensuciara, para que su corazón no se nublara con la furia de otros. Desde el silencio, desde la distancia, podía ver con claridad lo que los poderosos ofuscados por la codicia no lograban ver. Al desaparecer, Lao Dan se hacía más fuerte. Su leyenda crecía precisamente porque no estaba presente para defenderla. Nadie podía apresarlo, nadie podía someterlo. Era como el agua que se filtra entre los dedos, como la bruma que se disipa con el sol, como el perfume que permanece cuando la flor ha desaparecido. Una tarde, el joven discípulo volvió a preguntarle, ¿no sentís soledad al marcharos siempre? El maestro sonrió, y su voz sonó como el murmullo de un arroyo. La soledad no existe para quien se acompaña de sí mismo. Allí donde no hay multitudes, florece el espíritu. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente del joven. Comprendió que la compañía más fiel es el propio corazón, y que la multitud, a menudo, solo confunde y desvía. Lao Dan, en su retiro, escuchaba con mayor nitidez la voz del Tao, pues el bullicio no podía distraerlo. Así, el arte de desaparecer se convirtió en un símbolo de poder interior. No era un truco para evadir responsabilidades, sino la forma más pura de mantenerse libre. El que no está sujeto a un lugar, a un nombre, a una alabanza, puede moverse como el viento y obrar sin ser detectado. Allí radica su verdadera fuerza, en no ofrecer un blanco,
en no dar al enemigo nada que atacar. La corte, con el tiempo, llegó a respetar este arte. Comprendieron que Lao Dan no era un rebelde, sino un guardián de su propia esencia. Solo alguien que sabe desaparecer puede regresar renovado, sin el peso de la corrupción, sin la carga de los aplausos, sin la herida de la decepción. Y cuando el maestro volvía, después de su ausencia, su palabra brillaba con la frescura de la primera lluvia de primavera. Nadie podía corromperlo, porque nadie podía retenerlo. Su libertad era absoluta, y en esa libertad estaba el verdadero poder. Quien domina el arte de desaparecer, decía Lao Dan, puede caminar entre dragones y no ser devorado, puede cruzar el fuego de la ambición y no quemarse, puede entrar y salir del mundo de los hombres sin volverse esclavo de sus pasiones. Así, el maestro invisible siguió su camino, a veces presente, a veces ausente, a veces voz, a veces silencio, a veces humano, a veces tan etéreo que parecía un suspiro perdido en el viento, porque quien ha comprendido el Tao no necesita permanecer, puede aparecer cuando hace falta, y desvanecerse cuando ya no es necesario. Y esa es la mayor de las magias, existir sin ser atado, influir sin ser poseído, vivir sin ser vencido. Capítulo 6. El lenguaje prohibido. Había un rumor que corría entre los muros agrietados del palacio. El viejo maestro poseía un lenguaje tan antiguo que ningún escriba podría transcribir, tan profundo que ninguna lengua humana podía contener. Lo llamaban el lenguaje prohibido, porque no era hecho de palabras corrientes, sino de silencios, miradas, gestos, pausas y vibraciones tan sutiles que solo un corazón atento podía escuchar. Para los cortesanos, aquello resultaba inquietante. Estaban acostumbrados a discursos rimbombantes, a órdenes claras, a decretos tallados en piedra. Pero Lao Dan hablaba de un modo que rompía sus esquemas, pues no era el intelecto el que captaba su enseñanza, sino un sentido más profundo ancestral que dormía en el fondo del espíritu. El maestro invisible enseñaba que las palabras comunes a menudo confunden más de lo que aclaran, que cada término trae consigo un límite, una frontera, una cárcel diminuta para encerrar la experiencia, y que cuanto más hablas, más te alejas de lo esencial. Por eso su lenguaje era un arte misterioso, en el que cada frase contenía espacios para el silencio, huecos donde la mente podía reposar, y desde donde el corazón podía florecer sin ataduras. Una tarde, un poeta del reino se acercó a Lao Dan, ansioso de aprender los secretos de la elocuencia perfecta. Traía consigo pergaminos repletos de versos, esperando el aplauso del anciano. Pero el maestro, apenas con un gesto amable, los apartó. Las palabras hermosas, dijo con suavidad, son como flores cortadas, pronto se marchitan. El verdadero lenguaje no necesita adornos, porque brota directo del alma. El poeta, herido en su orgullo, intentó replicar, pero el viejo maestro lo miró en silencio, tan profundo y transparente que el joven sintió su corazón temblar. Allí, en esos ojos sin palabras, comprendió lo que ningún poema podía enseñar, que a veces callar es el acto más poderoso. En los días siguientes, el rumor del lenguaje prohibido creció. Algunos decían que aquel que lograra descifrarlo podría cambiar el mundo, sanar las heridas de los hombres y calmar las guerras. Otros, más temerosos, aseguraban que era un lenguaje peligroso, capaz de desmoronar tronos y arrebatar el poder a los tiranos. Pero Lao Dan no buscaba que nadie memorizara su idioma secreto. Él solo deseaba que cada ser humano recordara la voz auténtica que habita dentro, la voz que no necesita palabras, la voz que susurra desde el corazón cuando el miedo calla. Esa voz, enseñaba, es el verdadero lenguaje, el que no puede ser censurado, el que nadie puede prohibir, porque nace con cada ser vivo y muere solo cuando se olvida. Los discípulos más avanzados se maravillaban al descubrir cómo su maestro comunicaba tantas cosas sin hablar apenas. Un leve movimiento de su mano,
podía encerrar un tratado entero sobre compasión. Una mirada podía calmar la furia de un soldado sin pronunciar juicio alguno. El aire mismo parecía cargarse de sentido cuando él estaba cerca, como si el Tao hablara a través de su respiración. Una noche, cuando la luna se reflejaba en los estanques del jardín, Lao Dan reunió a sus discípulos. Encendió una lámpara, pero no habló, solo se quedó allí, quieto, contemplando la llama danzante. El silencio era tan profundo que dolía, pero a la vez sanaba. Cada uno de los presentes sintió que algo se acomodaba en su interior, como si el espíritu, por fin, recordara su verdadero hogar. Al cabo de un tiempo, el maestro solo dijo: «Si lográis escuchar la voz del fuego, si comprendéis el canto del agua, si sentís el pulso de la tierra, ya no me necesitaréis». Y volvió al silencio. Aquella lección se convirtió en la más preciosa para quienes tuvieron la fortuna de presenciarla. Comprendieron que el lenguaje prohibido no es patrimonio de unos pocos elegidos, sino un tesoro abierto a todos si están dispuestos a despojarse de la arrogancia del saber. Lao Dan repetía: «El Tao habla en todas partes, solo el corazón sordo no lo oye». Así el rumor del lenguaje prohibido siguió expandiéndose. Algunos trataron de copiarlo, de capturarlo en libros, de convertirlo en doctrina, pero siempre fracasaban. Porque no se puede encerrar la brisa en un cofre, ni atrapar el aroma de la primavera en un cántaro. El verdadero lenguaje vive, respira, cambia, y nadie puede poseerlo. Para el viejo maestro, ese era el mayor regalo, un idioma sin dueño, sin fronteras, sin censura, tan vasto como el cielo y tan libre como el viento. Y aquel que lograba aprenderlo, aunque fuera por un instante, ya nunca volvía a ser el mismo. Capítulo 7. El agua que vence la piedra. Los generales de Zhou siempre se jactaban de su dureza. Decían que un gobernante debía ser implacable como el hierro y sólido como la roca, para infundir respeto y mantener el orden. Sin embargo, Lao Dan veía otro camino. Para él, la mayor fuerza residía no en la rigidez, sino en la suavidad. Por eso hablaba del agua, la más humilde de todas las sustancias, y sin embargo la más poderosa. Una tarde, mientras cruzaban un puente de madera, el joven discípulo contempló el río que fluía sin cesar. Las corrientes golpeaban suavemente las rocas, desgastándolas con paciencia infinita. Lao Dan, al ver su mirada absorta, dijo: «Observa, muchacho, el agua es más blanda que la piedra, y sin embargo la vence». Aquella frase quedó suspendida en el aire, como un relámpago silencioso que partía la mente en dos. El joven comprendió que el maestro le estaba revelando un secreto mayor. La verdadera victoria no se logra con la violencia, sino con la constancia, la flexibilidad y la paciencia. Lao Dan explicaba que el agua nunca lucha de frente contra el obstáculo, sino que lo rodea, se adapta, busca rendijas y grietas, avanza sin prisa pero sin detenerse. Allí donde la espada se rompe, el agua sigue fluyendo. Allí donde el poder se agota, el agua persiste, porque el agua no desea dominar, solo seguir su curso, y por eso el universo entero coopera con ella. En la corte, los soldados despreciaban aquella enseñanza, pues solo entendían la fuerza bruta. Pero el viejo maestro sabía que el poder verdadero es aquel que transforma sin dañar, que vence sin herir. Cuando el agua erosiona la piedra, no la insulta, no la ataca con ira, solo cumple su destino. Y en esa humildad reside su grandeza. Muchos hombres poderosos temían esa lección, porque la suavidad cuestionaba toda su estructura de dominación. ¿Cómo aceptar que algo tan sencillo pudiera doblegar lo que ellos creían invencible? Y sin embargo, siglo tras siglo, los ríos esculpían valles enteros, mientras los muros más sólidos terminaban siendo polvo. Una noche de lluvia intensa, Lao Dan caminó junto a su discípulo por el camino embarrado. Bajo la tormenta, el agua arrastraba troncos, piedras, raíces, limpiando el cauce de todo estancamiento.
El maestro señaló la crecida del arroyo y dijo: a veces el agua es suave, a veces es feroz, pero siempre es fiel a sí misma. El joven entendió que la suavidad no implica debilidad. El agua podía ser brisa ligera o torrente salvaje, según el momento, y esa adaptabilidad era la clave de su poder. El sabio no se aferra a una sola forma de ser, sabe volverse brisa o tempestad, según la vida lo requiera, sin traicionar su esencia. En los días siguientes, el joven comenzó a imitar al agua. En vez de discutir con quienes lo atacaban, los escuchaba con calma, los rodeaba con serenidad, los desarmaba con gestos pacíficos. Y donde antes hallaba muros infranqueables, ahora encontraba puertas abiertas. Así aprendió que el agua no tiene miedo de perder, porque no compite. No se compara con nada, no pretende ser más alta, más brillante o más temida. Simplemente fluye, y en ese fluir transforma el mundo entero. Lao Dan decía que el agua nos enseña la lección más alta del Tao: adaptarnos sin perder la esencia, ceder sin rendirnos, avanzar sin aplastar. En un universo cambiante, solo sobrevive quien sabe transformarse, quien no se resiste al curso natural de las cosas, quien acepta su lugar en el gran cauce de la existencia. Quien domina el arte del agua, decía el maestro, ya no teme a la dureza del mundo, porque sabe que tarde o temprano, toda roca cede ante la constancia de un corazón paciente, y que la mayor victoria no se logra derrotando al otro, sino abrazando la vida hasta que toda resistencia se disuelva. Capítulo 8. El libro de los ojos cerrados. En un rincón polvoriento de la corte de Zhou, se decía que existía un libro sin letras, un libro sellado para siempre, cuya portada de madera oscura estaba marcada solo con un símbolo borroso del Tao. Lo llamaban el libro de los ojos cerrados, porque nadie podía leerlo con la vista, y sin embargo contenía secretos que transformaban al lector para siempre. El rumor contaba que aquel que lograra descifrarlo obtendría el conocimiento más puro, libre de las distorsiones de las palabras. Un conocimiento vivo, imposible de transmitir con tinta o pincel, porque no pertenecía a la razón, sino al espíritu. Lao Dan, el viejo maestro, explicaba que este libro no podía ser abierto por manos ansiosas, ni revelado a los ojos hambrientos de curiosidad. Solo un corazón en silencio podría leer sus páginas. Una tarde, el joven discípulo preguntó con anhelo: «Maestro, ¿cómo puedo leer ese libro si no tiene escritura?» Lao Dan, con voz suave, respondió: «Ese libro solo se abre cuando cierras los ojos al mundo y abres el alma a lo invisible». Estas palabras sacudieron al muchacho. Había pasado años estudiando caracteres, repitiendo versos, memorizando tratados, y ahora el maestro le hablaba de un aprendizaje que no se hallaba en la mente, sino en el vacío que se extiende cuando todo pensamiento se detiene. El libro de los ojos cerrados, decía Lao Dan, enseña que la verdadera visión no depende de los sentidos, que a veces, cuanto más miras, menos ves, porque los ojos están atados a las formas, y las formas distraen de la esencia. Para comprender el Tao, el discípulo debía aprender a ver sin mirar, a sentir sin tocar, a escuchar sin oír. El joven, decidido, se apartó durante días para meditar en soledad. Cerró sus ojos al amanecer y dejó que el murmullo del viento hablara a su interior. Al principio, su mente se rebeló, llena de imágenes, recuerdos, inquietudes, pero poco a poco, en el silencio oscuro de sus párpados, comenzó a surgir otra claridad, más profunda que la luz del día. Allí, en esa quietud, se reveló el verdadero texto del libro, no palabras, sino intuiciones, no frases, sino sensaciones. Una certeza de unidad, un latido que lo abrazaba todo, un vacío radiante donde no había preguntas ni respuestas, solo paz. Cuando regresó junto a su maestro, el joven temblaba de emoción. «Maestro», dijo, «creo que he leído el primer capítulo». Lao Dan sonrió con ternura.
Entonces ya sabes que no hay capítulos, solo un infinito sin bordes. El discípulo comprendió que el libro de los ojos cerrados no se leía una sola vez. Era un texto vivo que cambiaba con cada respiración, que se revelaba y se ocultaba según el estado del corazón. Ningún escriba podría copiarlo, porque estaba escrito con la tinta del silencio y el pincel del asombro. En los pasillos de la corte, algunos se burlaron de estas enseñanzas. Decían que era locura leer un libro que no se podía abrir. Pero otros, más sensibles, se atrevieron a probar. Cerraron sus ojos durante las noches, respiraron con suavidad y escucharon la voz del Tao, latiendo como un tambor silencioso dentro de su pecho. Lao Dan sabía que aquel que descubre el libro de los ojos cerrados ya no depende de maestros externos. Se convierte en su propio guía, porque ha aprendido a mirar en la oscuridad y a confiar en la luz que nace del vacío. Y eso, enseñaba el maestro invisible, era la mayor de las libertades, la libertad de no necesitar nada fuera de uno mismo para comprender el todo. Así, el secreto se mantuvo vivo, pasando de corazón en corazón, sin tinta, sin papel, sin cadenas, un libro sin páginas, eterno, escrito solo para quien se atreva a cerrar los ojos y ver. Capítulo 9. Los secretos del vacío. Hablar del vacío en la corte de Zhou provocaba temor. Para la mayoría, el vacío era sinónimo de ausencia, de muerte, de derrota. Era la nada, lo inútil, lo que debía evitarse. Pero para Lao Dan, el viejo maestro, el vacío era la matriz de todas las cosas, el lugar donde el universo mismo renacía sin cesar. Muchacho, le decía al discípulo, el vacío no es un enemigo, es el principio y el fin, la madre del todo. El joven no lograba entenderlo, veía el vacío como un pozo oscuro, temía perderse en su silencio, temía ser tragado por su inmensidad. Pero Lao Dan, con paciencia infinita, le enseñó a mirarlo de otra manera. Una tarde, caminando entre los campos de arroz, el maestro se detuvo frente a una vasija rota. «Observa», dijo, «¿de qué sirve la vasija si no estuviera vacía?» El joven miró el hueco interior, sorprendido. Comprendió que el espacio vacío era precisamente lo que hacía útil a la vasija, pues allí podía guardarse el agua, el arroz, el vino. Sin vacío no habría contenedor. Sin espacio, nada podría sostenerse. Lao Dan amplió la lección. Una casa es valiosa por sus paredes, pero es habitable gracias al vacío entre ellas. Una flauta suena hermosa porque está hueca por dentro. Todo lo que existe solo cobra sentido cuando el vacío le da su forma. Aquello iluminó el corazón del discípulo. Entendió que el vacío no niega la existencia, sino que la posibilita, que lo invisible sostiene a lo visible, y que cuanto más amplio es el vacío, más generosa puede ser la vida que en él florece. En la corte, sin embargo, estas palabras se escuchaban con recelo. Los consejeros del rey vivían obsesionados con acumular riqueza, tierras, poder, palabras, méritos. No comprendían que su ansiedad brotaba de un espíritu repleto, incapaz de abrirse a lo nuevo. El maestro invisible enseñaba que solo el vacío puede transformarse. Lo lleno se estanca, se pudre, se marchita. En cambio, lo vacío se adapta, acoge, renueva, recibe sin miedo y entrega sin retener. El joven discípulo practicó esta enseñanza cada día. Cuando su mente se atestaba de preocupaciones, buscaba el vacío en su interior, respiraba, soltaba, permitía que el silencio limpiara sus pensamientos. Así descubrió que el vacío no era un abismo terrible, sino un jardín sin muros, donde todo podía brotar libremente. Una noche de luna clara, Lao Dan llevó al muchacho al estanque del templo. El agua estaba quieta como un espejo. El maestro lanzó una pequeña piedra, y las ondas se extendieron en círculos perfectos. «¿Ves?», dijo con calma. «Si el agua no estuviera en reposo, no reflejaría el cielo. Y si no fuera profunda,
no podría recibir la piedra sin desbordarse. El joven comprendió entonces otro de los secretos del vacío, su poder para reflejar. El vacío no impone su forma a nada, sino que devuelve la imagen de lo que toca. Por eso quien cultiva el vacío interior puede comprender a todos los seres sin confundirlos con sus propias ideas. En los días siguientes, el discípulo aprendió a escuchar con verdadero silencio. No interrumpía, no juzgaba, no opinaba de inmediato. Y así, sin proponérselo, las personas a su alrededor se abrían, confiaban, se calmaban. Lao Dan le explicó que el vacío no es indiferencia, sino espacio generoso para que otros florezcan. Así, los secretos del vacío comenzaron a revelarse uno a uno. El vacío transforma, el vacío refleja, el vacío nutre, el vacío libera. El discípulo grabó estas 4 verdades en su corazón. Comprendió que no hay fuerza más poderosa que aquella que no se ve, y no hay forma más perfecta que aquella que deja espacio a todas las demás. En silencio, bajo el cielo estrellado, el joven se inclinó ante su maestro, agradeciendo haber descubierto la mayor de las paradojas, que el vacío, lejos de ser la muerte, es la fuente misma de la vida. Capítulo 10. El camino sin final. Habían pasado años desde que el joven discípulo encontrara por primera vez al viejo maestro. Aquel anciano de mirada tranquila le había revelado secretos tan vastos que parecían no caber en la mente humana. Sin embargo, cuanto más aprendía, más sentía que faltaba algo, como si el conocimiento nunca terminara de completarse. Una tarde, caminando juntos por los senderos polvorientos del reino, el joven no pudo contener su inquietud. «Maestro», dijo, «después de todo lo que me habéis enseñado, ¿dónde termina este camino?» Lao Dan detuvo sus pasos, contemplando el horizonte infinito donde el cielo se fundía con las montañas lejanas. Su voz, suave como el paso de una nube, resonó con fuerza en el corazón del muchacho. «Este camino no termina». El discípulo frunció el ceño, desconcertado. «¿Pero cómo? Si ya he aprendido a fluir como el agua, a mantener el equilibrio, a honrar el vacío, ¿no hay un final?» Lao Dan sonrió, con una paciencia que parecía brotar de siglos enteros de contemplación. «El Tao no es un destino», explicó. «Es un movimiento eterno, un paso que sigue a otro, un latido que sigue a otro, un aliento que sucede al anterior. Cuando crees que has llegado, apenas has comenzado de nuevo». Aquellas palabras encendieron un relámpago en el corazón del discípulo. Comprendió que el verdadero buscador no se detiene, que la sabiduría no es una meta, sino una danza constante, que cada enseñanza, por profunda que sea, es solo una puerta hacia otra pregunta mayor. Lao Dan continuó caminando y el joven lo siguió. En su mente resonaban todas las historias vividas, la no acción, el equilibrio, el arte de desaparecer, el lenguaje prohibido, el vacío. Todo parecía formar un círculo perfecto, pero al mismo tiempo abierto, como un sendero que se prolonga más allá de cualquier frontera. Esa noche, al acampar bajo el cielo estrellado, el discípulo escuchó el rumor del viento moviendo las ramas, el canto de los insectos, el murmullo del arroyo cercano. Todo estaba en continuo fluir. Nada permanecía, nada se detenía, y comprendió por fin que el Tao no prometía llegar a un puerto seguro, sino enseñarle a navegar para siempre, con el corazón abierto y la mirada limpia. El maestro invisible le dijo entonces: «Muchacho, cuando comprendas que no necesitas llegar, que no hay un trono donde sentarte a reinar, ni un trofeo que alzar, entonces habrás entendido la mayor lección». El joven sonrió con humildad. Recordó todos sus anhelos de dominar el arte del gobierno, de la retórica, de la estrategia, y sintió que se disolvían como hojas arrastradas por el viento. En su lugar, nació una certeza serena que la vida es cambio perpetuo
y que abrazar ese cambio era la mayor forma de libertad. Al día siguiente, cuando el sol rompió la niebla del amanecer, el joven ya no se veía a sí mismo como un estudiante, ni siquiera como un sabio. Se sintió parte del Tao, como una gota que vuelve al mar, sin nombre, sin distinción y sin miedo. Caminó al lado de Lao Dan, sabiendo que aquel sendero nunca tendría final, que siempre habría más pasos, más preguntas, más silencios. Y en ese viaje interminable encontró la paz, porque solo quien acepta la infinitud del camino puede viajar ligero, sin prisas, sin cadenas, con el corazón disponible para aprender, desaprender y volver a aprender, cada día, cada instante. Así terminó, o mejor dicho, comenzó de nuevo, la historia del discípulo y el maestro invisible. Un viaje sin meta, sin fronteras, sin final.